¿Por qué algunas personas parecen estar condenadas a repetir patrones que las llevan directo al abismo, incluso cuando saben que están autodestruyéndose? ¿Qué las mantiene atadas a un ciclo de dolor y sufrimiento, como si estuvieran atrapadas en una espiral descendente sin salida? La respuesta no se encuentra en la fuerza de voluntad, ni en la herencia genética, ni en simples costumbres que puedan romperse de la noche a la mañana. Hay algo más complejo y arraigado en juego. Es el eco de un grito mudo que clama por liberación. La adicción es una cicatriz que no sana, una brecha en el alma que no se puede cerrar con medicamentos ni con teorías. Un abismo interior que se ensancha con cada intento fallido de llenarlo con cosas externas, un hambre de significado que no se sacia con nada tangible. Es el murmullo de una existencia que busca encontrar su propósito en un mundo que ha perdido su calidez y su sentido. A simple vista, puede parecer sencillo condenar, apuntar con el dedo y emitir juicios. Solo deja de hacerlo, sé más fuerte. Pero la realidad es que aquellos que están inmersos en esa lucha no buscan justificaciones ni compasión, buscan encontrar un sentido a su existencia. Están tratando de aplacar un sufrimiento que les resulta incomprensible, un dolor sin nombre ni explicación, que los desgarra desde lo más profundo de su ser. No es el dolor físico ni las consecuencias externas lo que les aterra, sino el vacío insondable que sienten dentro, la ausencia de respuestas y la desesperanza que amenaza con devorar su cordura. Es ese abismo interior lo que les impulsa a buscar un refugio temporal en el alcohol, las sustancias o comportamientos compulsivos, no para escapar de la realidad, sino para encontrar una forma de sobrevivir. De hacer que el dolor sea soportable, aunque solo sea por un momento fugaz. Esta no es una narrativa de flaqueza, sino de espíritus lastimados que buscan encontrar un rayo de esperanza en medio de la tiniebla. Y hasta que logremos comprender ese clamor interior, la lucha seguirá siendo una constante. Porque la verdadera contienda no se libra contra la sustancia o el comportamiento, sino contra el vacío existencial que se oculta detrás. Carl Jung captó la esencia al señalar que la adicción no es una aberración de la condición humana, sino la condición humana en toda su vulnerabilidad y crudeza. Es lo que ocurre cuando el entorno externo se vuelve intolerable y el mundo interno se queda mudo. Las personas no caen en la adicción porque deseen destruir sus vidas. Se vuelven adictas porque, en algún punto de su trayectoria, se les enseñó que su sufrimiento no tenía importancia, que debía ser escondido, reprimido o anestesiado hasta hacer que desapareciera. La adicción no se reduce a un mero deseo insaciable. Se trata de buscar algo que nadie nos enseñó a encontrar dentro de nosotros mismos. Es el cuerpo que anhela sentirse pleno y completo. Es la mente que intenta escapar del torbellino emocional. Y es el alma, como dijo Jung, la que busca reunirse con su esencia más profunda. Hasta que no logremos ver la adicción como un mensaje en lugar de como un enemigo, seguiremos combatiendo los síntomas mientras la verdadera causa permanece sin ser abordada. Nadie es adicto a una sustancia o comportamiento en particular, sino a la sensación de escape que proporciona. La gente es adicta al alivio momentáneo, al silencio interior, al entumecimiento del dolor y a la ilusión de que el vacío ha sido llenado. La adicción se disfraza de solución, de medicina para el dolor, lo que la hace tan engañosa y difícil de reconocer. Pero Jung alcanzó a ver algo que muchos pasan por alto. El adicto no intenta huir de la vida en sí, sino de una vida que ha perdido su conexión con lo más profundo de sí mismo. La sustancia o el comportamiento no es la raíz del problema, sino un sustituto desesperado de algo esencial que se ha perdido. Y hasta que esa parte faltante no sea reconocida y abordada, el ciclo de adicción seguirá repitiéndose sin encontrar una verdadera solución. Cuando etiquetamos a alguien como adicto, en realidad estamos diciendo que ha desarrollado una dependencia hacia algo, no porque lo disfrute genuinamente, sino porque le aterra enfrentar la vida sin ese elemento. La adicción rara vez se centra en el objeto en sí, sino en el estado emocional que proporciona. Ese estado, aunque sea tóxico, puede parecer más seguro que el torbellino emocional que subyace.
Jung tenía razón al señalar que las personas no se vuelven adictas debido a que están dañadas, sino porque están desconectadas de un sentido más profundo de significado y propósito. La sustancia se convierte en un sustituto de la conexión auténtica, de la profundidad interior y de la alineación con uno mismo. Y cuando esa sustancia pierde su efecto, también se desvanece la ilusión de seguridad que proporcionaba. La verdadera tragedia es que muchos adictos nunca llegan a comprender qué es lo que realmente están buscando en su búsqueda desesperada. No logran entender que su incapacidad para detenerse no se debe a una falta de fuerza de voluntad, sino a que lo que están tratando de llenar es un vacío sin fondo. Un vacío espiritual no se puede colmar con sucedáneos materiales. Puedes intentarlo una y otra vez, pero el alivio será efímero. Hasta que esa persona encuentre algo que sea más poderoso que su ansia, algo que le parezca más real y significativo que su dolor, seguirá atrapada en el ciclo. Continuará buscando la misma solución vacía y se preguntará por qué nunca encuentra una verdadera solución. Jung sostenía que la adicción no es un fracaso moral, sino una búsqueda espiritual que ha tomado un camino equivocado. No es que te sientas atraído por la destrucción porque sea inherentemente malo, sino porque estás en conflicto contigo mismo, dividido entre partes de tu ser que no logran encontrar armonía. Hay una parte de ti que actúa, que se adapta y que finge ser algo que no es. Y hay otra parte que sabe que esto no es lo que realmente eres. La adicción comienza en el momento en que traicionamos ese conocimiento más profundo y no cesará hasta que regresemos a él. Por eso Jung afirmó que la cura de la adicción es una experiencia espiritual genuina, no algo ligado a instituciones o rituales, sino un encuentro real con algo que trasciende nuestro dolor. Si no tenemos eso, cualquier cosa puede convertirse en un sustituto de lo divino, como la botella. El hambre que alimenta la adicción no es física, sino existencial, es la dolorosa sensación de que algo esencial falta en nuestras vidas. Y lo peor es que, con el tiempo, incluso podemos olvidar que era exactamente lo que se perdió. Jung creía que cada persona tiene un núcleo auténtico que anhela unidad y autenticidad, pero cuando la vida nos exige usar máscaras y fragmentarnos, ese núcleo queda enterrado bajo capas de supervivencia y conformidad. La adicción se convierte en un intento inconsciente de desenterrar ese núcleo auténtico. Sin embargo, el adicto no se da cuenta de que está buscando en el lugar equivocado. Busca la conexión divina en una botella, la paz en una aguja, el amor a través de una validación vacía. Todas estas cosas son meras sombras, pálidas imitaciones de lo sagrado. Sin embargo, el hambre que impulsa al adicto sigue siendo noble. La mayoría de la gente no entiende esto. El adicto no es débil, es alguien honesto que se niega a vivir en un estado de insensibilidad. No pueden engañarse a sí mismos indefinidamente. Y cuando finalmente permiten que su anhelo los lleve hacia algo más profundo y significativo, es cuando comienza la verdadera transformación. La verdadera amenaza no radica en anhelar demasiado, sino en resignarse a una existencia mediocre. El adicto no busca intensificar su placer, sino encontrar algo auténtico que calme su desesperación. La sustancia se convierte en un refugio temporal que adormece el dolor de no haber descubierto su verdadero propósito. Sin embargo, aquí es donde surge la complejidad. Como dijo Jung, aquello que intentas evadir no se encuentra en el exterior, sino en lo más profundo de tu ser. Denominé a esto la sombra interior. Son las partes de nosotros mismos que rechazamos, los miedos y las emociones que enterramos bajo capas de negación. La adicción no es el problema en sí misma, el verdadero enemigo es la dicotomía interna. Cuando nos esforzamos por ser fuertes, perfectos y educados, reprimimos la ira, el dolor y la vergüenza, pero estas emociones no desaparecen. Se esconden en los rincones más oscuros de nuestra psique, esperando el momento adecuado para emerger en comportamientos que nos resultan inexplicables. Es por eso que muchos adictos sienten que están siendo controlados por una fuerza externa, ya que una parte de ellos actúa sin su consentimiento consciente.
Hasta que no nos enfrentemos a esa sombra interior y la aceptemos, en lugar de rechazarla o tratar de eliminarla, no lograremos liberarnos de su influencia. Según la descripción de Jung, la sombra no es un ente monstruoso que acecha en las profundidades de nuestra psique. En realidad, se trata de la verdad que nos resulta demasiado dolorosa para enfrentar, el dolor que nos enseñaron a considerar inaceptable. Los deseos que nos hicieron sentir avergonzados y los recuerdos que enterramos para poder seguir adelante. Con el tiempo, estas partes reprimidas de nosotros mismos comienzan a envenenar nuestra mente, como si estuvieran pudriéndose en un sótano oscuro. Y cuando ya no podemos ignorarlas, emergen no en forma de pensamientos conscientes, sino a través de comportamientos autodestructivos que nos dejan perplejos. Desde este punto de vista, la adicción se convierte en la voz de la sombra que se expresa a través de nuestras acciones. Es como si el alma gritara: si no atiendes mi sufrimiento, lo manifestaré a través de la autodestrucción. Sin embargo, la sombra no es inherentemente maligna, sino que es auténtica y sincera. Representa la parte de nosotros que aún conserva la capacidad de sentir, incluso cuando el resto de nuestra persona se ha anestesiado. Su objetivo no es destruirnos, sino hacerse escuchar. La ironía radica en que, hasta que no nos enfrentemos a nuestra sombra, creeremos que el enemigo está fuera de nosotros, la sustancia, el traficante o la situación. Pero la verdadera batalla siempre se libra en nuestro interior. En el momento en que nos volvemos hacia esa sombra con curiosidad y sin temor, iniciamos un proceso largo y profundo de integración que nos permite volver a ser completos, no perfectos. Esta es la verdad que pocos se atreven a decirnos. La perfección no es el objetivo, la completitud, sí. El adicto no busca la euforia, sino el silencio que la acompaña, no busca el placer, sino una pausa en el ruido ensordecedor que lo rodea. Un ruido que el resto del mundo ha normalizado, el ruido de fingir, actuar y complacer a los demás. Por un momento sagrado, la sustancia silencia todo, pero ese instante es efímero y el precio que se paga es exorbitante. Según Carl Jung, el alma no puede ser ignorada. Cuando no la escuchamos, se manifiesta a través de la adicción. La adicción no es simplemente un escape, sino una invitación a enfrentar el silencio interior que hemos estado evitando. Lo que los adictos buscan no es el caos ni la emoción, sino un alivio temporal a la guerra interna de culpa, vergüenza y confusión que los consume. En ese sentido, la adicción es un llamado a la introspección y a la búsqueda de un equilibrio interior. Este alivio temporal tiene un costo elevado, ya que la adicción oculta un hambre espiritual profunda, un anhelo de significado y conexión que la sociedad ha dejado insatisfecho. No se trata solo de la sustancia en sí misma, sino de lo que representa, la necesidad de ritual, paz y pertenencia que ha sido reemplazada por la adicción. Tocar fondo no es un fracaso, sino un rito de iniciación que marca el comienzo de una transformación profunda. Es la muerte simbólica del ego y la oportunidad para que emerja el verdadero yo, aquel que recuerda su propósito y esencia. El colapso de las máscaras que hemos llevado no es el fin, sino el inicio de un proceso de autoconocimiento y crecimiento. Lo peligroso no es caer, sino quedarse atrapado en la negación y no avanzar. Tocar fondo nos obliga a elegir entre evolucionar o perecer espiritualmente. La rendición que se requiere no es a una ideología externa, sino a la cruda realidad y la verdad de uno mismo. En una cultura que valora el ruido y la productividad, la adicción es un sustituto de la búsqueda espiritual, como señaló Jung. No anhelamos la sustancia, anhelamos plenitud, redención y vivir sin vergüenza. Por eso, la adicción puede ser sagrada, ya que señala un camino hacia lo divino, hacia el alma hambrienta de significado que todos llevamos dentro. Jung comprendió de manera profunda que detrás del comportamiento del adicto se esconde un anhelo insaciable de lo divino, no en el sentido de una religión o dogma específico, sino como una búsqueda de trascendencia y unidad. Un momento que disuelve las barreras del ego, silencia el ruido interno y nos reconecta con algo más allá de lo temporal. De esta manera, Jung destacó que la adicción es más que una mera enfermedad,
es un profundo anhelo de conexión con algo más grande que nosotros mismos. No se trata de adherirse a dogmas o religiones específicas, sino de experimentar una unidad que trasciende lo mundano y nos conecta con lo eterno. La ausencia de un camino cultural hacia esta trascendencia deja a muchos buscando respuestas en lugares equivocados, como las sustancias o comportamientos adictivos, en un intento desesperado por encontrar significado y conexión. Así, el adicto busca recrear esta experiencia de trascendencia a través de sustancias, riesgos y estímulos efímeros que solo dejan vacío y vergüenza. Sin embargo, este anhelo, lejos de ser motivo de vergüenza, es en realidad sagrado. Representa el alma recordando lo que significa estar verdaderamente vivo. Según Jung, la verdadera sanación no se logra simplemente mediante la abstinencia o la disciplina, sino integrando las partes rechazadas de uno mismo, la sombra que alberga tanto dolor como potencial creativo y auténtico. La sombra no se elimina, sino que se reconoce y acepta, lo que permite renacer más fuerte y completo. La transformación no es un proceso meramente intelectual, sino simbólico y emocional. El adicto no se cura memorizando teorías, sino experimentando un momento de revelación que da sentido al sufrimiento y reorienta la identidad. El verdadero enemigo no es la sustancia en sí misma, sino el autoengaño y la desconexión con uno mismo. La sanación profunda implica un viaje interior hacia la autenticidad y la conexión con nuestra verdadera naturaleza. Al enfrentar y aceptar la sombra, el adicto deja de ser víctima de la adicción y se convierte en sobreviviente, alguien que ha renacido desde las profundidades de su ser. Esta rendición consciente es la base del cambio duradero y del significado personal. Jung no juzgaba ni reducía a las personas a sus errores, veía almas desorientadas que estaban buscando su camino. Cuando esa voz interna comienza a escucharse, la adicción pierde poder porque la persona recuerda su verdadera identidad. No somos nuestros deseos ni nuestra vergüenza, somos quienes sabemos que hay algo más allá y luchamos por encontrarlo. Salir de la adicción no es volver al pasado, sino renacer en alguien nuevo, en quien siempre hemos estado destinados a ser. Es un proceso de descubrimiento y transformación que nos permite encontrar nuestra verdadera esencia y propósito. La verdadera libertad no radica en evitar la tentación, sino en dejar de ser definido por ella. La sanación no es un camino lineal, sino una espiral en la que regresamos a nuestras heridas, pero con una mayor conciencia y perspectiva. Lo que antes nos quebraba, ahora revela nuestra fuerza interior. Lo que nos controlaba se convierte en nuestra guía y maestro. El adicto que despierta no busca la perfección, sino la presencia en el momento presente. Ya no huye del silencio, sino que aprende a estar con él y a encontrar significado en la cotidianidad. Deja de esperar que el mundo lo salve y comienza a construir una vida sin necesidad de escapar o evadir la realidad. Superar la adicción no es solo sanar, es reclamar nuestro lugar en la historia humana. Es la historia de quien cayó, enfrentó la oscuridad y emergió transformado, no roto ni arreglado, sino completo y más auténtico que nunca. Si este mensaje ha resonado en ti o conoces a alguien que está luchando en silencio, recuerda que no estás solo en este viaje. La verdadera libertad comienza cuando decides enfrentar tus sombras y reconectar con tu esencia más profunda. Puedes dar el primer paso hacia tu transformación hoy mismo. Busca ayuda, abre tu corazón y permite que tu historia de lucha se convierta en una historia de renacimiento y crecimiento personal. La transformación es posible y cada paso que das te acerca más a la persona que siempre has estado destinado a ser. Comparte este mensaje para que más personas comprendan que la adicción no es el fin, sino el comienzo de un camino hacia la plenitud y la transformación personal. Suscríbete para acceder a contenido adicional que te apoye en tu viaje de sanación y crecimiento. Recuerda, no eres tus errores ni tus deseos, eres quien tiene el poder de elegir cambiar y forjar un nuevo camino. Tu renacimiento empieza en este momento.